A los Gálatas. Y comentarles que en lugar de seguir el orden que hemos venido llevando en esta carta de Pablo a los Gálatas, voy a hacer una excepción y nos vamos a ir al capítulo 4. Y va a ser más que nada a nivel de una meditación con respecto a la Navidad. Así es que hoy, 19 de diciembre del 2021, estaremos viendo principalmente Gálatas 4, de los versículos 5 al 7, y he titulado este mensaje, El evento que cambió mi vida. El evento que cambió mi vida. Leamos entonces ahí Gálatas 4, del 5 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos, amado Padre, nuevamente nos encomendamos a tu preciosa gracia para recibir tu palabra. Palabra, Señor, que es suficiente, que es clara, que es verdad, que es justa, Señor, y que es poderosa para salvar y para transformar. Ayúdanos a tener una mente, un corazón receptivos a esta tu palabra y que podamos, por el poder de tu Espíritu Santo, ser transformados y ser renovados también en nuestra mente. Y a ti sea la gloria, hoy y siempre. Amén. Amén. Muy bien. Como mencioné hace un par de semanas estudiando esta carta de Pablo a los Gálatas, una noticia es tan buena como represente la solución a una situación desesperante. Para que sea una buena noticia es que viene a solucionar algo. Y es tan buena como la desesperación o la gravedad de aquella situación que se está viviendo. Cuando el ángel se apareció a los pastores y les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo, que les dijo, les doy nuevas de gran gozo. Estas noticias consistían en el nacimiento del Salvador, Cristo el Señor. No teman, dice, les traigo las mejores noticias que serán de sumo gozo. Que ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. ¿Y por qué eran tan extraordinarias estas noticias? Pues precisamente porque había nacido quien pondría remedio a la situación desesperada de todo ser humano, atrapado en el pecado y sin posibilidad de salvarse por sí mismo. ¿Habías pensado en la Navidad en esos términos? ¿Es la Navidad el evento que ha cambiado tu vida? No me refiero al festejo de la Navidad, obviamente me refiero al significado de la Navidad. ¿Has pensado en que ese niño que tanto se representa en los nacimientos, en las pastorelas, en los cánticos, es nada menos que el Salvador? Y para ponerlo de una manera más particular, es tu Salvador. ¿Realmente es tu Salvador? Pero insisto, el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo es tan relevante
solo en la medida en la que te veas completamente incapaz de salvarte por tus propios medios. Para el que no se reconoce incapaz de salvarse, entonces la venida del Salvador tiene poca relevancia. Un hecho histórico, algo bonito que conmemorar, etc. Es tan significativo para ti en la medida en la que creas que solo en Cristo hay salvación, solo por su gracia y solo por la fe en Él. Y ese, como hemos estado viendo, es el argumento de Pablo en su carta a los Gálatas. Ellos habían venido a la salvación por haber puesto su fe en Cristo, abrazando el mensaje de salvación solo por la gracia. Pero ahora estaban siendo influenciados para creer que necesitaban cumplir con las ordenanzas de la ley mosaica para ser completamente justificados. Y de hecho en su carta lo reprende en varias ocasiones de una manera muy severa. En Gálatas 1:6, que examinamos la semana pasada, les dice: estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el capítulo 3, versículo 1, les dice: oh Gálatas insensatos. Qué diplomático, ¿verdad, Pablo? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en el 5:7 les dice: ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Y luego les dice: esta persuasión no procede de aquel que les llama. Sabemos pues que algunos pseudomaestros cristianos de origen judío habían llegado a la región de Galacia, a las diferentes iglesias que se habían plantado en esa zona, y les enseñaban que era necesario que se circuncidaran y apegaran a ciertos aspectos de la tradición judía para que su salvación fuera válida delante de Dios. Continuando entonces con su defensa de la justificación solo por la fe, sin necesidad de las obras de la ley, el apóstol Pablo presenta la defensa de su apostolado y del mensaje único de la justificación por la fe y solo por gracia. Pero como les dije al principio, dada la ocasión, me voy a adelantar al capítulo 4 para ver la relevancia del evento que como cristianos celebramos en esta fecha. Gálatas 4:5 nuevamente dice, desde el 4, Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estas son las mejores, las más maravillosas noticias que la humanidad haya recibido o vaya a recibir. Son, como dijo
ese ángel que se apareció a los pastores, nuevas de gran gozo. Veremos entonces en qué consisten estas buenas noticias de gran gozo. Y espero realmente que al meditar en esto, nuestro corazón se regocije con la venida del Hijo de Dios para pagar por nuestro rescate y colocarnos dentro de la familia de Dios. En primer lugar, entonces, tenemos las buenas noticias, las buenas nuevas de gran gozo. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el pero con el que inicia esta declaración es como respuesta al argumento que Pablo ha estado presentando anteriormente. En el versículo 1 del capítulo 4 al 3 leemos lo siguiente. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo entonces argumenta que antes de alcanzar la salvación, todos vivíamos esclavizados a lo que llama los rudimentos del mundo. Es decir, el conjunto de prescripciones de la ley. Por ejemplo, la circuncisión, el sábado, las fiestas solemnes, etcétera, etcétera. Esclavizados a ello, porque en realidad nadie se puede salvar por el cumplimiento de la ley. Nadie puede cumplir en su totalidad y todo el tiempo todos los preceptos de la ley. Entonces, el problema no era la ley de Dios, sino que cuando los judíos y los que se añadían a su religión empezaron a considerar la observancia de la ley como el medio para conseguir la salvación, y cuando los líderes judíos empezaron a añadir con el mismo fin una multitud de reglas y prescripciones, aquella ley se convirtió realmente en un tirano al que estaban todos esclavizados porque no la podían cumplir. Lo mismo sucedía con las prescripciones y ordenanzas por las cuales los gentiles daban culto a sus deidades. Trataban de alcanzar de alguna manera el favor de sus dioses, haciendo esto y aquello, etcétera. Los hombres, sean judíos o paganos, fueron puestos bajo esclavitud por todas estas cosas. En Gálatas 3:23, Pablo dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos hizo ver qué tan necesitados estábamos de un Salvador, de un remedio distinto. Versículo 25 dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tomen nota de esto. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, nadie es hijo de Dios fuera de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en Colosenses 2:20 al 23, Colosenses 2:20 al 23, dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, nuevamente, pues si habéis
muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Otra vez, ese concepto de rudimentos, ¿verdad? Lo que trata de hacer la gente para ganarse el favor de Dios. ¿Por qué? Dice, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No ayudan en nada. Y el problema entonces es que el hombre estaba esclavizado buscando formas de salvarse. El hombre está esclavizado buscando formas de salvarse, pero irremediablemente incapacitado para lograrlo. Y aquí es donde entran las buenas noticias. Regresando a Gálatas 4:4. Pero. La terrible noticia es que nadie está facultado para salvarse. Pero al cumplirse el tiempo establecido, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Al cumplirse el tiempo establecido por Dios, la hora precisa que Dios había determinado para que viniera a este mundo el Salvador, el Mesías prometido con tanta anticipación, hizo su aparición. Y esa es la Navidad. El tiempo preciso, el tiempo determinado por Dios para que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, viniera a este mundo. Dios había preparado el terreno para la venida del Mesías y solamente Él sabe por qué decidió hacerlo en ese momento, bajo esas circunstancias. Fue entonces que envió a su Hijo. Cristo entró en el escenario de la historia humana en el tiempo prefijado por el Padre, y su venida proveyó la base para la liberación del hombre. Para ver parte de este escenario, vamos a Mateo 2, versículo 1. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, refiriéndose a Miqueas, en Miqueas 5:2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De aquí saldrá, de ti saldrá, dice, de Belén, el pastor enviado por Dios. Cristo, como hombre, nació en Belén, pero no comenzó, y esto lo sabemos, su existencia en ese momento. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Los niños, vamos a hablar de los niños humanos, no existen en ningún sentido real antes de ser concebidos.
en el vientre de su madre. Ellos llegan a existir por medio de ser concebidos y por el nacimiento. Pero el Hijo de Dios ya existía desde la eternidad con el Padre. Y existirá por siempre. No tiene principio y no tiene fin. Por consiguiente, el hecho de que fue enviado significa que tomó la naturaleza humana. Vamos al Evangelio según Juan capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos de ese capítulo. Juan 1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Venía a este mundo. Entonces, al afirmar que Dios envió a su Hijo, Pablo estaba hablando de la naturaleza divina de Cristo. Pero también dice, nacido de mujer, engendrado de una mujer. Significa que se hizo hombre real y verdaderamente hombre. Tomó la naturaleza que nosotros tenemos. De lo contrario, no habría podido ser nuestro representante y sustituto. Era de esperarse entonces que el Redentor fuera un hombre, 100% hombre, pero como hemos visto también 100% Dios. Por lo tanto, en el nacimiento de Cristo tenemos algo común y algo especial. Como dice un comentarista, lo que es especial se declara con las palabras, Dios envió a su Hijo. ¿Sí? Su naturaleza divina. Lo que es común se describe como nacido de mujer, hasta cierto punto común, porque sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo, de tal manera que no nació bajo pecado, ¿sí? Porque fue concebido por el Espíritu Santo a través de María. Esta naturaleza humana fue milagrosamente preparada precisamente en el vientre de María, habiendo concebido de manera sobrenatural. Entonces, para estar en capacidad de salvarnos, Jesucristo debía tener en una sola persona tanto la naturaleza divina como la humana. La divina, para poder dar a su sacrificio un valor infinito, para liberarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz eterna. Y la humana, porque ya que fue un hombre el que pecó, también un hombre debía pagar por el pecado y entregar su vida a Dios en perfecta obediencia. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Y el versículo 19 de Romanos 5 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es por la obediencia de uno, de Jesucristo, que los muchos serán constituidos justos. Y en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, habla precisamente de la necesidad de que fuera completamente hombre, pero sin pecado. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, era necesario que naciera como hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice el pasaje. Es decir, no solamente debía participar de sangre y carne, como leímos ahí en Hebreos, ser completamente humano, sino que además estaba sujeto a la ley de Dios, al igual que todos los demás, nacido bajo la ley. Pero a diferencia de todos los demás, él mantuvo una obediencia perfecta a la ley. Ahí mismo en Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en 1 de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Su perfecta obediencia lo capacitó para tomar el lugar de los pecadores en la muerte. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que habiendo satisfecho las demandas de la ley, ahora podía presentarse como sacrificio por los pecadores. Y esto es lo que dice Pablo a continuación, estableciendo la razón por la cual Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En Gálatas 4, 5 y 6 leemos, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Tal como lo anunció el ángel, el enviado de Dios es el Salvador. Entonces tenemos las buenas noticias y tenemos la entrega del Salvador. Este niño es ese Salvador. Y aquí establece el propósito doble de su venida: redimirnos para ser adoptados en la familia de Dios. Y como saben, redimir quiere decir rescatado o liberado a través del pago de un rescate. Ahí mismo en Gálatas 3, versículo 13,
dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vino a dar libertad a los que estaban prisioneros bajo la ley por no poderla cumplir. Y lo hizo sujetándose él mismo a la ley desde su nacimiento, redimiéndonos mediante el pago de un rescate. ¿Y cuál fue el precio de ese rescate? Su vida misma, su vida misma. Dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en 1 Corintios 6, 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en Apocalipsis 5, 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. La sangre de Jesús es la vida de Él entregada ahí en la cruz, el pago por nuestros pecados, el rescate ofrecido. Pero la misión de rescate del Hijo de Dios tenía como propósito no solo sacarnos de la esclavitud del pecado, sino también hacer que Dios nos adoptase por hijos, a fin de que, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos redimió para que pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Vean qué hermoso. Dios envía a su Hijo para pagar el precio de nuestro rescate de la condenación eterna. Pero no nos deja a la deriva, no nos deja a que sigamos por nosotros mismos, sino que nos adopta como sus hijos. Esta maravillosa acción de Dios es lo que conduce al apóstol Pablo a bendecir al Señor en el inicio de la carta a los Efesios que leímos hace un ratito, antes de empezar con los cantos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Pablo irrumpe en una exaltación al Señor al recordar todas las bendiciones espirituales recibidas en Cristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Aquí nuevamente el concepto de la redención por su sangre, el perdón de pecados, agrega, según las riquezas de su gracia, según sus múltiples riquezas que gratuitamente nos ha otorgado. Él nos escogió en Cristo para santificarnos, para separarnos, purificándonos, para estar con Dios,
¿Cómo lo hizo? Por su sangre, perdonando nuestros pecados con el fin de adoptarnos como sus hijos. Y no solo eso, sino que Dios, habiendo adoptado a sus hijos, envió su Espíritu a nuestros corazones. Dice, y por cuanto sois hijos, el versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros reconocemos esa nueva relación íntima con Dios, sin barreras, sin el estorbo del pecado, porque por la sangre de Cristo fuimos hechos aceptos en el amado. Y es una expresión que sencillamente significa Padre mío, Padre, en una conexión filial, íntima. Abba del arameo y Padre del griego, denotando que tanto judíos como gentiles lo reconocen como su querido Padre. Ya no hay diferencia, ya no hay barreras, solamente libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre preciosa de Cristo. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Misma expresión. Y esto debe producir en el cristiano una gran confianza para acercarse como hijo a Dios, con todas las bendiciones espirituales asociadas, siendo heredero en plena facultad. El comentarista William Hendrickson dice, de modo que está del todo claro que el propósito que tenía el Padre al enviar a su Hijo y el del Hijo a dignarse nacer de mujer y bajo la ley, no solo era liberarnos del más grande mal, sino también coronarnos con la más exquisita bendición. ¿Sí? No nomás nos libera de la esclavitud, del pecado y de la condenación eterna, sino que nos dota con todas las bendiciones espirituales en Cristo. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Recibimos, dense cuenta, recibimos la mejor y mayor herencia al ser hechos miembros de la familia de Dios. Y es por eso por lo que Pablo concluye en el versículo 7 diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y lo hace de una manera directa y personal. Está hablando de nosotros y vosotros y de repente dice, piensa en esto, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya vimos que en el contexto de este pasaje, la esclavitud a la que se refiere no solamente es en cuanto al pecado, sino en cuanto a lo que llaman los rudimentos del mundo. Todas aquellas cosas que una persona pretende hacer para ganarse la salvación. Básicamente les está haciendo un llamado a recapacitar y darse cuenta de que ya no tienen por qué sujetarse a las exigencias de la ley, a las tradiciones, para estar en comunión con Dios y disfrutar de su herencia total en Cristo. ¿Se dan cuenta? Ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo, heredero.
el que ha sido libertado solo por la fe en aquel a quien Dios envió, ya no tiene por qué vivir en esclavitud, refiriéndose a tratar de agradar a Dios por sus propios medios. Si ya eres hijo, porque Cristo te ha hecho libre, disfruta entonces de esa preciosa, inagotable herencia que tienes en Él. Y el mismo término, ¿no? Heredero, el mismo concepto de ser heredero, implica que la salvación no es algo que uno se pueda ganar. Dice, ya eres hijo y eres heredero. No es algo que tú no te ganas el derecho de ser heredero. Es una gracia, es un regalo, en este caso de la maravillosa gracia de Dios. Pero somos orgullosos, ¿verdad? Y el orgullo en el hombre hace que no acepte esto. Y era el error que Pablo estaba atacando en cuanto a lo que estaba afectando a los cristianos ahí en Galacia. Esa idea, ¿verdad?, que les habían metido de que la salvación no está completa si no hay un esfuerzo propio, si no hay un complemento al hacerse judíos. Así es que es por medio de Cristo, ¿verdad? El versículo 7 dice también heredero de Dios por medio de Cristo. No es por ningún otro medio, solamente por medio de Cristo. Nuevamente, piensa en esto. Ese niño cuyo nacimiento celebramos en Navidad es Dios mismo incursionando en este mundo como hombre para ser semejante a nosotros y estar de esa manera capacitado para tomar nuestro lugar en la cruz. Y son varias las implicaciones. Algunas de ellas. Número 1, el Padre envió a su Hijo desde su propio corazón. Dice que no escatimó ni a su propio Hijo, o como dice en Juan 3:16, su único Hijo. Número 2, el Hijo vino a un mundo de pecado y de miseria, en el que a favor nuestro y en nuestro lugar había de sufrir de una manera terrible. Filipenses capítulo 2, vamos a Filipenses 2, describe esto de una manera muy, muy clara, muy gráfica, muy impactante. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que Dios hizo. Dios da a su Hijo se entrega. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Todos los que seríamos redimidos, ¿qué aportamos? El pecado. Nada más. El pecado. Por causa de nuestros pecados, Él fue clavado en esa cruz. Un comentarista dice, hicimos esto con aquel que vino a morar con nosotros. Con todo, en lugar de echarnos por siempre de su presencia de amor, el Padre entonces envió el Espíritu de su Hijo para que este Espíritu se acercara a nosotros, morando no solamente con nosotros, sino en nosotros, en nuestros mismos corazones,
y transformando estos corazones de odiosos a amantes, de rebeldes a obedientes, de incrédulos a creyentes, de desesperados a llenos de alabanza y adoración. Que es cierto, ¿no? Ahora, los que creemos en Él, hemos sido reconciliados con Dios por la justicia de Cristo, disfrutando así de una nueva relación de hijos y como hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Un regalo de la maravillosa gracia de Dios, la cual debe traer completa paz y seguridad a nuestras vidas por la fe en Cristo. Somos nada menos que hijos de Dios, adoptados por su gracia y herederos de todas las bendiciones espirituales. ¿Cómo responder? ¿Cómo responder ante estas maravillosas noticias? Vamos a Apocalipsis capítulo 5 y con eso terminamos. Apocalipsis 5, versículo 6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo responder ante estas maravillosas noticias? Postrados delante del Cordero. Nos ponemos de pie.